el desarrollo del país, mirando la reactivación productiva del país, mirando que todos los ecuatorianos tengan la posibilidad o tengamos la posibilidad de trabajar libremente y de producir libremente. Desde luego, ustedes saben que dentro de la gestión productiva, la rama del transporte es muy importante y hemos venido justamente en ese andarivel dialogando y conversando. El día de hoy, una vez que se ha producido, de alguna manera hemos tenido, justo por las políticas implementadas por el señor Presidente de la República, ya la reactivación económica, de alguna manera, que ya ha comenzado a demostrarse. El señor Presidente, al escuchar los planteamientos de los señores representantes de las diferentes ramas de la transportación, ha indicado su apoyo positivo a sus peticiones, peticiones que en los próximos días se irán concretando en beneficio de la clase del transporte del país. De tal manera que yo personalmente siempre destacaré la frontalidad con que los señores de la transportación han defendido sus tesis, al igual que también el análisis que siempre le hemos hecho en un marco de absoluto respeto y consideración entre todos y sobre todo de consideración al señor Presidente y al país. Eso quisiera manifestarles. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. En este momento vamos a dar la palabra al señor Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Muchas gracias, señor ministro, señores dirigentes de las federaciones de transporte, distinguidos integrantes de la prensa nacional. En efecto, el día de hoy hemos mantenido una importante reunión con el señor presidente constitucional de la República y en esta reunión hemos abordado algunos temas importantes, entre los cuales me permito señalar los siguientes. En primer lugar, nosotros como gremios estructurados del país, en las diferentes modalidades del transporte, consideramos que tenemos que respetar el régimen constitucional, legal del país y democrático. Y por lo tanto hacemos un llamamiento nacional al diálogo nacional para que se respete la democracia en el Ecuador. En segundo lugar, hace algún tiempo atrás nosotros venimos en una posición de planteamientos para generar mejores condiciones de trabajo. Entre los aspectos fundamentales que hemos planteado está la seguridad nacional en las carreteras, en las ciudades, porque frecuentemente estamos siendo víctimas de asaltos, robos, atracos, que afectan no solamente la integridad patrimonial de los transportistas, sino de los ciudadanos del país. El día de hoy, el señor presidente ha dispuesto para que se implemente un plan nacional a través del excedente del SPAT de seguridad en carreteras, de seguridad en las ciudades, que permitirá tener puntos de descanso en las carreteras seguros y se crearán redes integradas con la policía, el ejército, para que todos los transportistas en puertos, en carreteras, podamos trabajar de manera integral. De igual manera, hemos pedido como parte fundamental de la economía del país que se generen líneas de desarrollo de crédito para la reactivación productiva de nuestro sector, porque queremos ser parte del desarrollo nacional. Y de esta manera también todos los temas de carácter regulatorio, burocrático, que se simplifiquen, porque nosotros lo que queremos es que los trámites, por ejemplo, que llevan las instituciones públicas, y hay un compromiso del director nacional, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se simplifique, se modernice y se transparenten todos los trámites y la tramitología a nivel nacional. Es decir, generar mejores condiciones para la transparentación de los costos, por ejemplo, de la transportación ecuatoriana,
que durante todo este tiempo ha sido afectada de una manera transparente, de una manera técnica y que nos permita contribuir de una mejor manera al desarrollo nacional del Ecuador. Gracias, señor Vizcaíno. En este momento vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. Karina Sotalín, de Diario El Comercio. Buenas tardes, ministro, dirigentes. Mi pregunta es si entre los pedidos del sector de los transportistas estuvo tal vez el de la revisión de los precios de los combustibles o no, y cuál sería la razón. Con todo gusto. No ha estado en ningún momento la revisión de los precios de los combustibles, más bien ha girado en la posibilidad de que hayan unas medidas compensatorias. En este momento que el país, reitero, gracias a la política del gobierno del señor presidente, tiene ya un ligero crecimiento económico, van a ser factibles ciertos temas que al inicio de las conversaciones de la mesa de diálogo naturalmente no fueron posibles. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Carmen Luisa Samaniego, de CL Noticias. A las autoridades de la transportación, que este acuerdo, que este mecanismo de diálogo sea el idóneo para que las demás organizaciones sociales empiecen a solucionar conjuntamente los problemas del país. Y mi pregunta va dirigida a ustedes, señores, como directivos de la transportación. ¿Llegó la hora de iniciar ya el diálogo en el Ecuador para solucionar los problemas en el país sin que se produzca el caos? Hago esta pregunta ante la versión de que en las próximas horas los indígenas estarían tomándose la capital de los ecuatorianos. Si me permite, la posición del señor presidente siempre ha sido una posición de diálogo, de conversación, de entendimiento. Siempre usted sabe que ni en familia podemos tener los criterios, los mismos criterios esposo y esposa. De tal manera que a través del diálogo se encuentran las líneas necesarias para encontrar soluciones. Yo sí debo recalcar la posición de la transportación, que desde cuando se anunció la paralización nacional, ellos siempre manifestaron: nosotros estamos a favor del trabajo, de la gestión productiva, del desarrollo del país. En ese sentido, más bien, siempre nos mantendremos. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de María Isabel Burbano, de Radio La Calle. El Ecuador es un país que históricamente ha vivido desencuentros, divisiones, enfrentamientos. Consideramos que este país solamente puede salir adelante en la medida en que todos le metamos el hombro al Ecuador. Y si entre ecuatorianos nos enfrentamos, yo creo que no vamos a llegar a ningún punto. Unos pueden tener más razón que otros, pero consideramos nosotros que hace falta que todos le metamos el hombro a este país y que haya un diálogo, pero un diálogo tiene que ser con soluciones y con acciones, que no se quede en palabras, sino que ese diálogo trascienda en acciones para beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias. Ahora sí continuamos con la siguiente pregunta, María Isabel Burbano, de Radio La Calle. Para el señor ministro, hemos visto que sectores del transporte como el transporte escolar se han unido a las movilizaciones. Hay un grupo que se ubicó en el Arbolito, también en otros puntos de la ciudad. Vemos taxistas también que se han movilizado por la ciudad. Quiero saber si el Ministerio de Transporte y el gobierno ha hablado con todo el gremio del transporte o hay sectores con los que todavía no se ha tenido conversaciones. Mire, no solamente el diálogo ha sido con la comisión, durante todo este tiempo, yo diría desde el primer día que el señor presidente Lasso asumiera su función, ha sido a través de reuniones con federaciones provinciales, con las diferentes modalidades de transporte. Y yo quiero el día de hoy manifestar
que ayer se produjo una paralización en el sector a la salida sur de Quito y tuvimos un diálogo muy importante con el hombre camión. Ayer dialogamos y desde luego llegamos a acuerdos importantes, siempre dentro del marco del respeto absoluto, y en ese sentido ustedes fueron testigos que ayer se retiraron las unidades casi a las 6 de la tarde, luego de un periodo de diálogo, de conversación, de acuerdos, como siempre ha sido y será el estilo de este gobierno del encuentro. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Enrique Alcíbar, de Radio Legislativa. Muchas gracias. Señor ministro, y para usted, señor Abel Gómez, resulta que hace 15 días estuvo usted en la FENACOTIC, pero los reclamos de los transportistas fueron otros a los que usted se ha referido el día de hoy. En ese día hablaban de costos de pasajes, hablaban incluso de subsidios, hablaban de deuda del Estado con los transportistas. Y también, esto no es que recién se ha venido hablando, sino que tienen ya varios meses. Y siguen los diálogos. Lo único que supieron darnos razón es de que se reinstalaban las mesas de diálogo y nada más. Entonces, ¿para cuándo concretan esos acuerdos y las exigencias de los transportistas? Y señor Abel Gómez, ustedes han venido entonces hoy día a respaldar al gobierno en este paro que está atravesando. ¿Eso es lo que han venido a hacer o han venido a que se les solucione el problema que ustedes tienen, no solamente en las carreteras, pues no, sino los que ya les he explicado? Gracias. Mire, Enrique, con todo gusto voy a contestar su requerimiento. Los temas están solucionados o están en proceso de solución y le voy a ser muy rápido y frontal en la contestación. Mire, las metodologías del transporte han sido desarrolladas ya a través de la Agencia Nacional de Tránsito y entregadas a la transportación urbana, a los taxis, a los transportistas de carga pesada y estamos trabajando con el transporte de inter e intraciclo con la FENACOTIC también. De tal manera, yo quiero aclarar que estos trabajos no son trabajos de horas, de días, pero han sido ya entregadas, tienen ya los acuerdos ministeriales y lo que tenemos es que avanzar en su aplicación. El día de hoy, por ejemplo, y tengo que decirlo, el señor presidente de la transportación urbana manifestaba que en algunas ciudades no se está aplicando. Y uno de los temas fue justamente que el Consejo Nacional de Competencias exija la aplicación a los alcaldes que tienen la competencia de transporte. En ese contexto ha sido también el diálogo. De tal manera que, estimado Enrique, las cosas no es que están sueltas, las cosas han sido solucionadas, están ya por solucionarse en estos días y desde luego el trabajo continúa siempre. Buenas tardes a todos. Perdón, estoy un poco difónico, por eso no he podido intervenir. Pero bueno, a su pregunta. Primeramente queremos decirles a ustedes que estamos aquí por una invitación del señor presidente. Segundo lugar, creo que nosotros fuimos claros dentro de nuestras comunicaciones que cuando se anunciaban movilizaciones, nosotros no íbamos a participar contundentemente. ¿Por qué? Nosotros no somos parte de las mesas de diálogo quien ha invitado a una movilización. Segundo lugar, creo que los temas que nosotros hemos planteado al gobierno los conocen, el gobierno los conoce en los ministerios y desde luego toda la hoja de ruta que se ha trazado simplemente tienen que finiquitarse. Adicionalmente a ese tema, quiero decirles que el día de hoy, justamente hoy, en estos momentos, sería muy difícil
el decir que vamos a venir a plantear temas. Creo que no. Esa no es la verdadera acción de los que estamos comprometidos con un país. Yo estoy comprometido con un país. Estoy comprometido con los ecuatorianos y principalmente con la clase que represento. Necesito un país reactivado. Necesito un país que salga adelante. Y nosotros no nos vamos a prestar para manejos politiqueros que a la hora de la hora pongan en serio compromiso negativo a todos los ciudadanos. Pienso yo que la transportación está siendo coherente con tomar una decisión y exigir al gobierno nacional y exigir a los ministerios de que se cumplan las hojas de ruta y los temas tratados. Pero no nos vamos a prestar para situaciones que verdaderamente desequilibren el país. Somos respetuosos del Estado de Derecho y somos respetuosos de la ley. Por lo tanto, necesitamos más bien avanzar y todos en conjunto trabajar porque este país salga adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Gracias, señor ministro. Gracias a todos los medios de comunicación. Finalizamos la rueda de prensa. Muchas gracias.